Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a abordar un tema que, la verdad, nos ha estado dando vueltas en la cabeza desde hace un tiempo, y es uno de esos temas que cuando salen a la luz, no dejan a nadie indiferente. Vamos a hablar de algo que nos toca de cerca a todos en algún momento de nuestras vidas, y es el poder de la vulnerabilidad, la fuerza que surge del dolor y, por supuesto, como figuras públicas a las que admiramos navegan por aguas turbulentas. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar el silencio de 3 meses de profundo dolor que ha decidido romper la talentosa y carismática Demet Özdemir. Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias y análisis. Créanme, lo que viene a continuación es fascinante. Demet Özdemir, esa estrella turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento, su sonrisa y su cautivadora presencia en pantalla, ha decidido abrirse. Y cuando digo abrirse me refiero a compartir una experiencia que, según ella misma describe, ha sido de un dolor profundo, prolongado durante 3 largos meses. Imaginen esto, una persona que vive bajo los focos, constantemente analizada, juzgada y admirada, atravesando una etapa personal de sufrimiento que ha mantenido en la más estricta intimidad. Es una imagen que nos invita a reflexionar sobre la dualidad de la fama, sobre la presión que implica ser una figura pública y, sobre todo, sobre la humanidad que todos compartimos, sin importar cuántos millones de seguidores tengamos. Hasta ahora hemos visto a Demet en su faceta más radiante, en la piel de personajes vibrantes y en alfombras rojas deslumbrantes. Pero el telón por fin se ha corrido para revelar una faceta mucho más íntima, una que habla de resiliencia, de superación y de la importancia de permitirse sentir y sanar. El silencio que ha rodeado estos 3 meses de profundo dolor no ha sido un signo de debilidad, sino más bien un escudo, un espacio necesario para procesar, para recomponerse, para encontrar esa fuerza interior que a veces parece inalcanzable. Y ahora, cuando rompe ese silencio, lo hace con una elocuencia que va más allá de las palabras, con una presencia que irradia una nueva calma, una fuerza serena que solo se adquiere tras haber transitado por la oscuridad. ¿Qué puede haber provocado un dolor tan profundo, sostenido en el tiempo, en la vida de alguien como Demet Özdemir? Bueno, aunque ella misma no ha entrado en detalles escabrosos sobre la causa específica, la forma en que lo comunica, la intensidad de sus palabras, nos dan a entender que se trata de algo de una magnitud considerable. Podría ser una ruptura sentimental dolorosa, la pérdida de un ser querido, una decepción profesional inesperada, o una combinación de factores que en su momento la hayan sumido en una profunda tristeza. Lo importante aquí no es tanto el qué específico, sino el cómo ha decidido manejarlo y, sobre todo, el cómo está saliendo de él. La especulación es humana, pero en este caso, la verdadera lección reside en el proceso de sanación, no en el detonante exacto. La valentía de Demet al compartir esto, incluso de forma velada, es un acto de coraje inmenso. En un mundo donde a menudo se nos presiona a proyectar una imagen de perfección constante, a sonreír siempre y a mostrar solo lo bueno, ella nos está regalando una lección de autenticidad. Nos está diciendo que está bien no estar bien, que el dolor es una parte inherente de la vida y que lo más importante es cómo elegimos afrontarlo. Su mensaje es un faro de esperanza para todas aquellas personas que en este preciso momento puedan estar atravesando situaciones difíciles, sintiéndose solas en su sufrimiento. Es un recordatorio de que la fragilidad es universal y que la fortaleza se forja en la aceptación de esa fragilidad. Los 3 meses de silencio nos hacen pensar en esa necesidad humana de introspección, de retirada temporal del ruido exterior para poder escuchar nuestra propia voz interior. En la era de la inmediatez y la sobreexposición, donde cada aspecto de nuestra vida parece estar a un clic de distancia, el hecho de que Demet haya optado por un periodo de retiro, de silencio, para sanar, es un recordatorio poderoso de la importancia del autocuidado y de la autocompasión. No se trata de huir de los problemas, sino de darles el espacio y el tiempo necesarios para ser procesados, para que las heridas, poco a poco, comiencen a cicatrizar. Es un acto de inteligencia emocional, de priorizar el bienestar interno sobre la demanda constante de visibilidad externa. Este retiro estratégico le ha permitido reencontrarse con su esencia, lejos de las expectativas y las miradas ajenas. Y cuando digo romper el silencio, no me refiero necesariamente a una explosión de gritos o lamentos. A veces, romper el silencio es un susurro, una frase suave pero firme, un gesto que indica que la tormenta ha amainado y que una nueva etapa está comenzando.
La forma en que Demet ha comunicado esta experiencia, la entereza con la que lo hace, nos sugiere que este silencio de 3 meses no ha sido un vacío, sino un periodo de profunda reflexión, de reconstrucción interna. Probablemente ha estado trabajando en su fortaleza emocional, en reencontrarse consigo misma, en redefinir sus prioridades. Imaginen la cantidad de autoconocimiento que se puede adquirir en un periodo de retiro así, aprendiendo a navegar las propias emociones, a identificar las fuentes de dolor y a desarrollar estrategias para su manejo. Es un viaje interior profundo, una alquimia personal donde el sufrimiento se transforma en sabiduría. Piensen en la presión que debe haber sentido. Cada aparición pública, cada noticia, cada comentario en redes sociales, podría haber sido un recordatorio de su estado de ánimo, o peor aún, un motivo de especulación. Mantener ese dolor en privado, mientras se sigue cumpliendo con las obligaciones profesionales y manteniendo una imagen pública, requiere una fortaleza mental y emocional extraordinaria. Es como caminar sobre brasas ardientes, con una sonrisa dibujada en el rostro, mientras por dentro se está ardiendo. La capacidad de compartimentalizar, de seguir adelante a pesar del torbellino interno, es una habilidad que, aunque admirada, no deja de ser agotadora. El constante esfuerzo por mantener la compostura, por no dejar que el dolor se filtre, debe haber sido un peso considerable. Pero aquí está la magia: la fuerza no reside en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de levantarse después de caer. La fuerza reside en la vulnerabilidad, en la valentía de reconocer nuestras debilidades y, a partir de ellas, construir un camino hacia la superación. La historia de Demet, al menos en este aspecto, se convierte en un testimonio de esa verdad universal. Ella nos enseña que las cicatrices, aunque invisibles para muchos, son testimonio de batallas libradas y ganadas. Son un mapa de nuestra historia, de nuestra evolución. Cada marca, cada herida, por profunda que sea, nos ha moldeado, nos ha enseñado y, en última instancia, nos ha hecho quienes somos. La vulnerabilidad no es una falla, es una puerta de entrada a la autenticidad y a la conexión humana. Imaginen la cantidad de comentarios, de mensajes de apoyo, que debe haber recibido una vez que se ha conocido esta noticia. La comunidad de fans de Demet es enorme y muy leal. Es probable que estas muestras de cariño, de apoyo incondicional, hayan sido un bálsamo en su proceso de recuperación. La conexión humana, el saber que no estás solo en tus luchas, es un motor poderosísimo para seguir adelante. Y ella, al compartir su experiencia, también está ofreciendo esa conexión a otros. Está creando un puente de empatía. Es un ciclo virtuoso: su apertura genera empatía, la empatía genera apoyo, y el apoyo fortalece su camino hacia la sanación. Esta reciprocidad es fundamental en el desarrollo de comunidades de apoyo sólidas. Es interesante reflexionar sobre cómo la industria del entretenimiento, con su constante exigencia de brillo y perfección, puede dificultar la expresión de emociones negativas o débiles. Se espera que los artistas sean siempre fuertes, resilientes, que nunca tropiecen. Pero la realidad es que, como seres humanos, todos experimentamos la tristeza, la decepción, el duelo. Y es vital que se creen espacios seguros, tanto en el ámbito público como en el privado, donde estas emociones puedan ser expresadas y procesadas sin miedo al juicio. La narrativa de la perfección es, en sí misma, una forma de violencia, que nos impone estándares inalcanzables y nos disuade de ser honestos con nuestras propias experiencias. La ruptura de este mito por parte de figuras públicas es un acto de valentía colectiva. Demet Özdemir, al romper su silencio, no solo está compartiendo su experiencia personal, sino que está enviando un mensaje colectivo. Un mensaje de que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una forma de fortaleza. Un mensaje de que el autocuidado es fundamental. Un mensaje de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel, y que esa luz se enciende con la resiliencia y la determinación. Su historia nos invita a replantearnos nuestras propias concepciones sobre el dolor y la fortaleza. Nos impulsa a abrazar nuestras propias fragilidades, reconociendo que son el terreno fértil para el crecimiento personal y la autenticidad. Hemos visto cómo poco a poco su presencia en redes sociales ha ido volviendo a ser más activa, y en sus últimas publicaciones se percibe una serenidad renovada, una luz en la mirada que quizás antes estaba opacada. No es una felicidad forzada, sino una calma que emana de haber atravesado la tempestad y haber encontrado la orilla. Es la calma de quien ha aprendido a vivir con sus fantasmas, a dialogar con ellos incluso a encontrar cierta paz en su presencia. Esta nueva fase no implica la erradicación del dolor,
sino la integración de la experiencia y la sabiduría adquirida. Es la serenidad de la aceptación y la fortaleza que nace de esa aceptación. Su regreso gradual, marcado por una energía renovada y una presencia más consciente, es un testimonio tangible de su proceso de sanación. En definitiva, estos 3 meses de dolor profundo para Demet Özdemir han sido un periodo de introspección, de sanación y ahora, de renacimiento. Su decisión de compartir su experiencia, aunque sea de forma parcial, es un acto de valentía que merece ser reconocido y aplaudido. Nos recuerda que detrás de cada estrella, detrás de cada figura pública, hay una persona con sus propias luchas, sus propios dolores y sus propias victorias. Y al igual que ella, todos tenemos la capacidad de superar adversidades, de encontrar la fuerza en la vulnerabilidad y de salir adelante, más fuertes y más sabios. Su historia nos da permiso para ser imperfectos, para sentir y para sanar, recordándonos la universalidad de la experiencia humana y la profunda belleza que reside en la autenticidad. Así que, queridos amigos, hemos llegado al final de este análisis sobre la inspiradora historia de Demet Özdemir. Hemos explorado la profundidad de su silencio, la valentía de su ruptura y la lección universal que nos deja. Espero de corazón que este vídeo les haya parecido tan interesante y revelador como a mí me ha resultado prepararlo. Esta conversación sobre la resiliencia y la vulnerabilidad es un tema que sin duda dará mucho que pensar y que espero sirva como un bálsamo para muchos de ustedes. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por dedicar su tiempo a nuestras historias y reflexiones. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de valor para ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué opinan de la forma en que las figuras públicas manejan su vida privada y el dolor? ¿Les ha inspirado la valentía de Demet? Déjenme sus comentarios, sus pensamientos, sus experiencias aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responderles. Sus perspectivas enriquecen nuestro espacio y nos ayudan a crecer juntos. Y por supuesto, si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido útil o inspirador, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que nuestro contenido llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas a las que creen que les puede interesar o inspirar. Y si aún no son parte de nuestra comunidad, ¿qué esperan? Suscríbanse al canal, pulsen ese botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima historia. Un abrazo enorme para todos.